Hola, muy buenos días, bienvenidos a Info Federal. Estamos por la pantalla de Telemax a partir de este momento y durante 2 horas llevándole hasta allí, hasta donde están ustedes, en la comodidad de su casa, donde estén, todo lo que tiene que ver con el mundo agropecuario y por supuesto con la actualidad del país. No nos corremos de ahí, todo orientado a lo que tiene que ver con el campo, claro está. Arrancamos este miércoles, ya estamos a mitad de semana, miércoles 6 de agosto. Bueno, y muy de a poquito por estos lados, por esta región, el invierno nos está dando una pausita, ¿no? Ya ha alumbrado el sol, por ahí los días son un poquito más largos y la verdad que se anunciaba para esta semana nuevamente temperaturas realmente muy pero muy bajas, en algunos lugares también la vuelta de la ola polar. En esta región al menos nos mantenemos ahí con un invierno bastante agradable. Como les decía, hasta las 10 vamos a estar compartiendo toda la información. Mi compañero Fabián estará presente en APRESID hoy y mañana, así que tendremos seguramente muchísimo material para compartir con ustedes luego. Vamos a comenzar el día de hoy, miércoles 6, conociendo los títulos. Despidos, suspensiones y recortes salariales, el duro presente de una economía regional. Las plantas algodoneras proveedoras de la industria textil del norte de Santa Fe están en crisis. En el gobierno provincial señalan a las importaciones y a la caída del consumo. Cambio en el control de alimentos. El gobierno disolvió la CONAL y sus funciones pasarán al ANMAT y al SENASA. La Comisión Nacional de Alimentos tenía como misión asesorar, apoyar y dar seguimiento al Sistema Nacional de Control de Alimentos. En particular, tenía a su cargo actualizar el Código Alimentario Argentino. Crisis del biodiesel, plantas paralizadas y exportaciones en mínimos históricos. La Cámara Argentina de Biocombustibles advirtió que falta de acceso a los mercados externos, también la baja en el consumo interno y un esquema regulatorio obsoleto dejaron a la industria con más del 70% de su capacidad productiva inactiva. Comenzó un paro de trabajadores del INTA en rechazo al decreto que reforma el organismo. Empezó ayer a las 12 y se prevé que finalice a la medianoche de hoy. El gremio además hará una movilización al Congreso para acompañar el tratamiento de la norma en la sesión de diputados. Muy bien, comenzamos entonces con el desarrollo de toda la información. Y hablamos de esto que lamentablemente se ha hecho una noticia diaria, ¿no? Cuando hablamos de la crisis y de lo que esto tiene que ver con los despidos. En este caso, aparte de despidos, suspensiones y recortes salariales, el duro presente de una economía regional. Las plantas algodoneras, proveedoras de la industria textil del norte de Santa Fe, están en crisis. En el gobierno provincial señalan a las importaciones y la caída del consumo. La crisis de la industrial textil argentina por la caída de consumo, pero fundamentalmente por la apertura de las importaciones, golpea muy fuerte en el norte de esta provincia. La referencia es contundente. Las 3 plantas de procesamiento de algodón que venían operando en la región algodonera Avellaneda y algodonera Reconquista y también la cooperativa algodonera de Santa Fe, todas instaladas en Reconquista, enfrentan actualmente un escenario de crisis que se refleja en crecientes pasivos y deriva en reducciones del personal, es decir, despidos o suspensiones y hasta reducciones salariales que en algunos casos alcanza el 30%. El caso resonante es el de la algodonera Avellaneda, perteneciente a los mismos dueños de la agroexportadora Vicentín. El concurso preventivo de acreedores de algodonera Avellaneda fue solicitado a fines del año pasado y desde el 13 de diciembre de 2024 está abierto y en trámite por decisión del juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, que también actuó en el caso Vicentín. Según se desprende de la evaluación de la situación financiera, el final de algodonera Avellaneda es incierto. Lo que preocupa es la región, es el impacto social por la cantidad de personas que podrían perder sus empleos. Estamos hablando de 180 personas.
En el horizonte aparece la quiebra, algo que tratan de evitar los acreedores porque saben que después será muy difícil recuperar acreencias. El viernes pasado hubo 20 despidos en la firma, la mayoría de trabajadores con más de 15 años de antigüedad. De acuerdo con el testimonio de los propios trabajadores, el argumento es que la empresa está pasando por un mal momento, por lo que se ampara por el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que le permite abonar solo el 50% de la indemnización correspondiente. Pese a ello, las actividades en la firma se siguen desarrollando por ahora con total normalidad. En tanto, Algodonera Reconquista anunció la reducción de la jornada laboral y los salarios de sus trabajadores, en respuesta al difícil contexto que atraviesa actualmente la industria textil a nivel nacional. Por ello, con el objetivo de evitar despidos, se resolvió implementar un esquema de trabajo reducido, 6 horas diarias de lunes a viernes, lo que implica una disminución salarial estimada entre el 20 y 25%. La medida suspende temporalmente los históricos 3 turnos rotativos de 8 horas que venía sosteniendo la fábrica, ubicada a la vera de la Ruta Provincial 40 frente al Autódromo de Reconquista. Vamos a pasar ahora a otro tema, cambio en el control de alimentos. El gobierno disolvió la CONAL y sus funciones pasarán a la ANMAT y también al SENASA. La Comisión Nacional de Alimentos tenía como misión asesorar, apoyar y dar seguimiento al Sistema Nacional de Control de Alimentos. En particular, tenía a su cargo actualizar el Código Alimentario Argentino. El gobierno eliminó mediante decreto la Comisión Nacional de Alimentos, CONAL, y realizó cambios en los mecanismos de actualización del Código Alimentario Argentino para mejorar la eficiencia en el control de alimentos. La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece que las funciones del extinto organismo sean absorbidas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, hablamos de la ANMAT, y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA. La CONAL era un organismo técnico que tenía como misión asesorar, apoyar y dar seguimiento al Sistema Nacional de Control de Alimentos. En particular, tenía a su cargo la actualización del Código Alimentario Argentino. El gobierno definió la medida como una reforma clave enmarcada en los principios rectores del gobierno nacional: eficiencia, simplificación, modernización del Estado y la eliminación de estructuras duplicadas o ineficaces. Los cambios apuntan a la simplificación de trámites y la despapelización y digitalización. Por ejemplo, la actualización del Código Alimentario Argentino ya no tendrá que pasar por una comisión asesora de la CONAL, sino que será responsabilidad directa de la ANMAT y también SENASA. También se eliminan estructuras y funciones consideradas obsoletas, como las llamadas cabinas sanitarias en rutas. Hoy, según el decreto, fueron reemplazadas por controles digitales y otras tecnologías. Además, se quitan entre sus funciones la realización de campañas preventivas, competencia que se superpondría con otros organismos. Pasamos a hablar sobre la crisis del biodiesel, plantas paralizadas y exportaciones con mínimos históricos. La Cámara Argentina de Biocombustibles advirtió que la falta de acceso a mercados externos, la baja en el consumo interno y un esquema regulatorio obsoleto dejaron a la industria con más del 70% de su capacidad productiva inactiva. La industria argentina de biocombustibles atraviesa un momento muy complicado con mercados internacionales cerrados, capacidad ociosa superior al 70% y una ley que, según el presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles, Carvio, Luis Zubizarreta, no funciona y hay que cambiar definitivamente. El principal destino de exportación, Estados Unidos, continúa bloqueado por aranceles antidumping superiores al 130% de lo que dejó a Europa como único comprador. A ello se agrega que la sobreoferta y los precios deprimidos llevaron a que en los últimos 2 años la situación fuera mala. Con relación a los aranceles aplicados por Estados Unidos, indicó que dado el litigio indicado por el sector privado argentino en la Corte de Comercio de Nueva York, no prosperó. Las esperanzas ahora están depositadas en el trabajo que está haciendo la Cancillería para lograr una cuota de exportación.
a ese mercado, que es una condición mínima para reactivar parte de la producción. En tanto, la mayor parte de las plantas exportadoras continúa paralizada. En 2025, el gobierno presentó un proyecto de ley para liberar el mercado y habilitar la competencia y que el sector privado haya consensuado una iniciativa en la que trabaja la Liga de las Provincias Energéticas, integrada por Salta, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos y Jujuy. El titular de Carvio explicó que, mientras en países competidores como Brasil y Estados Unidos se incrementa el uso de biocombustibles, en Argentina se redujo el corte obligatorio de biodiesel a 7,5%, muy por debajo del 15% brasileño. Ahora sí, hablamos sobre este paro de trabajadores del INTA, porque ya comenzó justamente anoche en rechazo al decreto de la reforma del organismo. El personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA indicó este martes un paro de 36 horas con alcance nacional en rechazo al decreto 462/2025 del Poder Ejecutivo, que reestructura el organismo y, según los trabajadores, pone en riesgo su continuidad. Con esta medida se busca facilitar la movilización de 46 seccionales gremiales hacia la ciudad de Buenos Aires, donde se prevé el tratamiento legislativo del decreto en la Cámara de Diputados. La protesta fue convocada por la Asociación del Personal del INTA, APINTA, y la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, en todo el país. Mario Romero, secretario general de APINTA, confirmó que la concentración será el miércoles, es decir, el día de hoy, a las 11 de la mañana frente al Congreso, en paralelo a la sesión que podría tratar el rechazo del decreto. Esto pone en riesgo la continuidad del INTA, no hay autoridades designadas, no hay directores regionales, no funciona el Consejo Directivo ni los consejeros técnicos y el presidente concentra todo el poder de decisión. Esta desconcentración institucional y darle todo el poder a una sola persona es gravísimo, advirtió Romero. Desde APINTA destacaron el respaldo público de varios gobernadores, ya que en distintos espacios se pronunciaron en contra del avance sobre el INTA y esperan que ese respaldo se traduzca en votos en el Congreso. Por otra parte, los trabajadores apuntan a lo que consideran falta de conducción institucional tras la entrada en vigencia del decreto. Según señaló desde la presidencia, solo se convoca a directores técnicos sin incluir a los directores regionales. Se perdió la representación federal, no hay participación en los consejos técnicos ni instancias vinculantes y además hay un plan para reducir programas, fusionar regiones y eventualmente vender tierras y edificios del INTA. Hablamos ahora sobre inundaciones. Vemos una realidad que es indignante por falta de respuesta. El productor 9 juliense César Amengual, de la localidad de Dudignac, manifestó su bronca por lo que enfrenta al no contar con caminos meramente transitables a causa de las inundaciones y que por la falta de mantenimiento de la red vial tras varios años, hoy ese agua queda estancada en los caminos. Escuchamos entonces a César Amengual. Estamos en una parte de Dudignac, partido 9 de julio, conocido como los primeros 4 caminos. Camino Real Dudignac 9 de julio, lo que antiguamente era por donde iba la gente antes del acceso. Estamos a unos 7 kilómetros de Dudignac, en el cual vemos a mi espalda una realidad que es totalmente indignante. La falta de respuesta de parte del municipio, de parte de los funcionarios públicos. Y bueno, atrás de mi espalda está la realidad, lo que vivimos el día a día, los que tenemos que venir sí o sí porque tenemos animales, porque hay que dar de comer, nos toca venir sí o sí y venimos en un tractor, en un carro, en moto, las camionetas casi que no están pasando, no siendo 4x4 y muy poco. Es una realidad que la vive todo el partido, en mayor o en menor medida. César, cuando yo miro esta realidad que me contás y que estamos viendo en imágenes, y cuando veo a tus laterales, los 2 lotes, uno con un poquito del agua y otro prácticamente seco, pareciera que acá no llovió, sin embargo, los caminos como están, un desastre. Los caminos están en un desastre porque es un abandono total de parte del municipio.
no es de esta gestión, sino ya viene de hace un montón de años, que no se reparan, no se arreglan. Se hace algo muy livianito como para salir y esta es la realidad. Venimos de una seca terrible, creo que una de las secas más grandes, y teníamos todos los bajos y estaba todo seco, y hoy por hoy tenemos agua en los caminos y en todos los pozos llenos, es un desastre. César, en estos días un poquito pasaste a notoriedad por una cuestión, me parece que un poco por bronca, ¿no? Un video que subiste en redes sociales donde la bronca que esto da. Sí, subí un video en las redes sociales en el cual volvía en el tractor del otro campo para el lado sur de Dudignac, en el cual hay una laguna bastante larga de pasar, y a medida que venía manejando el tractor, la que pasamos hace un rato, para ser más preciso, que te llevamos para allá para que lo vieras también, mientras que venía la bronca y la indignación, empecé a filmar y empecé a hacer el video que voy hablando y bueno, y presento mi bronca contra la intendenta, contra los funcionarios y que no hay ninguna respuesta. Y entre todo ese video digo que la única solución va a ser enero, cuando venga el sol y el viento y nos mejore los caminos, porque otra no tenemos. Como productor, ¿qué es lo que haces? Como productor me dedico a la ganadería. ¿Y el buen momento que tiene la ganadería lo estás pudiendo aprovechar? No, se achicó todo terriblemente y es muy complejo hoy por hoy llegar al campo. O sea, es una situación muy complicada. Casualmente creo que tenés la foto y la filmación de la gente cargando los animales en la ruta, los cuales llegaron caminando hasta la feria, la cooperativa, para poderlos cargar, porque es imposible llegar con un camión o mover hacienda. Casualmente hace un rato cruzamos un tractor con un acoplado sacando animales de otro campo. Es todo así. ¿Has podido hablar con los funcionarios? Hemos hablado, hemos hecho reuniones, participé de las 2 reuniones con el Consejo Deliberante, la primera de los productores autoconvocados, la segunda el día que me hiciste la nota, que me agarré de punto con la intendenta. Tuvimos una reunión, la gente de la zona sur de Dudignac, con Buflé, en todos buenos términos, todo que sí, pero en ninguna no pasa nada.